Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, este hermoso día, donde quiera que nos estén mirando. No sé si es mañana, tarde, noche, donde usted esté, pero donde usted esté, reciba la bendición de Dios, de esta congregación Gente de Jesús. Y vamos a iniciar nuestro servicio leyendo una porción de la Escritura. Después oramos para ofrecerle nuestra alabanza al Señor y poner nuestro oído atento para recibir su palabra. Quiero leer en Filipenses capítulo 4, del verso 4 en adelante, unos textos. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versos nos hablan de que tenemos que tener gozo en nuestra vida, pero también necesitamos quitar todo afán, dejar las cosas en las manos de Dios a través de exponer nuestras necesidades, y el resultado será que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, estamos aquí para recibir esa paz de Dios, esa paz que el mundo no da. Esta semana hubo una noticia de que hubo un tratado de paz firmado entre Palestina, los árabes y los judíos. Y bueno, la Biblia nos dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Está hablando de la paz terrenal, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Bienvenidos, vamos a hacer oración. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en tu nombre. Una vez más queremos ofrecerte nuestra alabanza. Purifica nuestros labios para que salga, Señor Jesucristo, una alabanza agradable, que sea como un olor grato delante de ti, de tu presencia. Que cada persona que nos está mirando pueda participar también, exaltándote, glorificándote, porque solo tú eres digno, Señor. Damos inicio en esta hora, Padre Celestial, y pedimos que también prepare nuestro corazón para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Dios les bendiga. Bienvenidos.
somos fuera, permitido por Dios cerca, gracias a los solidarios contigo, por Dios. Somos fuera, permitido por Dios cerca, gracias a los solidarios contigo, por Dios. Ahora Señor, que nos lleve de tiempo, Señor, para nosotros.
Muy bien, pues después de haber alabado al Señor, vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo quiero compartir acerca del tema del mes, que es el mes de la Biblia. Hoy en todo el mundo se celebra, o en estos días, a veces de país a país varía el tema, pero en México el mes de la Biblia es el mes de agosto. Y bueno, como sabemos, la Biblia es la palabra de Dios y también nuestro manual de vida, es a través del cual recibimos palabra de Dios, consejo de Dios. También tenemos en la Biblia vida a nuestra alma espiritual, a nuestra vida espiritual. Así es de que hoy quiero compartir acerca de esta verdad. Y el tema de nuestro mensaje hoy es los efectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto no solamente en el mundo espiritual, también tiene un efecto
en nuestro cerebro, tiene un efecto en nuestras emociones. Científicamente se ha comprobado. Estos días me llegó un mensajito acerca de los efectos de algunas estadísticas, de cómo si lo leemos todos los días tendremos mejores resultados en nuestra vida. Yo quiero que veamos este video y después entramos en la palabra de Dios. Un estudio que fue realizado recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos entre 8 a los 80 años de edad. Ellos apenas querían ver cómo nosotros estamos interactuando con las Escrituras. Y ellos descubrieron una cosa que terminó convirtiéndose en el principal hallazgo del estudio en sí. Ellos no estaban buscando eso y se terminó convirtiendo en el punto principal del estudio. Cuando nosotros leemos la Biblia una vez por semana, y eso podría ser en el culto de domingo, cuando el pastor dice abra su Biblia y nosotros escuchamos el mensaje, una vez por semana mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicar mejor un poco de aquí a poco. 2 veces por semana, el efecto es casi insignificante. Ahora, al leer 3 veces por semana, hubo una señal diferente en el mapa, como si fuese una palpitación cardíaca. Algo aconteció, aunque fuese como una palpitación, pero el descubrimiento más profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto sube de forma increíble. Lo esperado sería que fuese 1, 2 y que hubiese un aumento gradual del efecto e impacto en su vida. Pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Ok, usted me dejó algo curioso. ¿Qué tipo de comportamiento está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. Wow, eso leyendo la Biblia 4 veces por semana. Sí, 4 veces por semana. Los problemas de mal carácter caen un 32%. La amargura en relaciones, matrimonio, relaciones con sus hijos, cae 40%. El alcoholismo cae 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual. Si yo tuviera que escoger una área cuando converso con las personas en la cual ellas son realmente honestas y que ellas se sienten estancadas espiritualmente, es solo hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted gasta en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana. Ese sentimiento cae un 60%. Contacto con la pornografía cae un 61%. Ahora, si nosotros miramos los hábitos positivos, el intercambio de la fe aumentó en un 200%, porque usted confía en la palabra de Dios. Y hay un aumento del 230% en el discipulado. Eso es increíble. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Muy bien, vamos a leer entonces en el Salmo número 19 y vamos a leer del verso 7 al 11. Salmo 19 del verso 7 al 11. Recuerde que hoy estamos hablando de los efectos de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. A través de este salmo vamos a mirar algunas cosas, algunos efectos que la palabra de Dios produce en nosotros. Y me llama la atención que el primer efecto que está mencionado aquí por el salmista es que convierte el alma. Convierte el alma. Y yo creo que el alma es lo más importante del ser humano. Es la parte invisible, pero también es la parte eterna del ser humano. Entonces nosotros tenemos que saber que el alma es la que tiene relación
con la salvación de nuestra alma, de nuestro ser. Y dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra salvación, de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Con qué fin está uno en el camino de Dios? ¿Con qué fin uno tiene acercamiento a Dios? ¿Con qué fin le entrega uno el alma a Dios? Dice aquí, con el fin de que seamos salvos. Por eso decía que es bien importante el alma. Dice la Biblia que de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma no la podemos comprar con dinero, el alma no la podemos comprar con rezos o con oraciones o con buenas obras. El alma tuvo un precio muy alto, aunque la salvación es por gracia, aunque la salvación se nos es dada de parte de nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras costó la preciosa sangre de Cristo. Entonces, el primer efecto de la palabra de Dios en la vida del ser humano es que convierte el alma. El libro de Mateo, San Mateo, capítulo 10, verso 28, dice: no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero que usted, amado hermano, oyente, amigo, que nos acompaña en esta transmisión, sepa que el diablo, nuestro enemigo, está interesado en destruir nuestra alma. Está buscando almas para destruirlas. Por eso dice aquí la palabra de Dios que no le temamos a los que matan el cuerpo, porque al final el cuerpo tiene que morir. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Entonces tenemos que saber que el alma es lo más importante. Y con mucha razón, los siervos de Dios que pasaron tribulación, hay muchos profetas que murieron enfermos, por ejemplo, o que murieron, patriarcas que murieron aserrados, dice, apedreados, en muchas maneras. Pero eso es lo de menos cuando uno conoce el valor del alma. Pueden matar nuestro cuerpo, pero dicen: no temáis a los que matan el cuerpo, sino hay que temer a los que matan el alma. Dice: pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si usted tiene una Biblia, si usted tiene la palabra de Dios, usted debe de asegurarse que el primer efecto que ha causado en su vida es salvación, que convierte el alma. Dice la palabra de Dios que cuando un ser humano muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Pero dice que el alma se enfrentará al juicio de Dios, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo les invito a que, si usted no tiene salvación de su alma, le pida a Dios que a través de la lectura de la palabra de Dios y de acercarse a la palabra de Dios, usted tenga ese primer efecto, que es que le convierta a Dios el alma, que se la transforme. El alma es el centro de la mente, de las emociones, de la voluntad, es el yo interior, es la personalidad de cada quien, y esa alma se la tenemos que entregar al Señor. El segundo efecto dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es sabiduría de Dios para cada uno. Hay dos tipos de sabiduría que la palabra de Dios menciona: la sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice en algunos casos. Pero existe la sabiduría que viene de lo alto, y esa sabiduría es la que dice la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Encontramos en la Biblia la historia de un hombre que se llamó Timoteo. Timoteo, desde su niñez, tuvo un encuentro con las Escrituras. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Este tipo de sabiduría no proviene de las universidades, no proviene de las escuelas, no proviene de los templos o de una escuela bíblica. Esta sabiduría proviene de Dios. Yo conozco personas en las sierras, en los lugares remotos de la provincia, que a veces no saben leer, pero son personas bien sabias porque han recibido el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a Dios que la palabra o la fe no viene por el leer la palabra de Dios, porque los que no saben leer, entonces tendrían una dificultad. Dice que la fe viene por el oír. Y estas personas que aunque no saben leer, ponen mucha atención, memorizan y después tienen una vida muy sabia que utilizan para servir al Señor en la obra. Entonces, el segundo efecto de la palabra de Dios en el ser humano es que hace sabio, pero dice al sencillo, al que se deja llenar de esa sabiduría de parte de Dios. Decía el apóstol Pablo, mi palabra no fue en poder humano, sino fue en sabiduría. El tercer beneficio que encontramos en la palabra de Dios, ahí en el Salmo 19 que leímos ahorita, es que alumbra los ojos. La Biblia nos alumbra los ojos. Decía el apóstol Pablo que cuando él conoció a Dios fue como un velo que fue quitado, que estaba puesto en sus ojos, y seguramente más de uno de los que han tenido un encuentro con la Biblia, un encuentro con la palabra de Dios. Fíjense qué importante es la Biblia, que se le conoce como la palabra de Dios. Han descubierto que sus ojos se abrieron y muchas cosas que antes teníamos ocultas o estábamos ciegos a ella, fueron descubiertas. Dice el Salmo 119, verso 115, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra los ojos. Salmo 119, 115. Y luego también dice en el verso 18 de ahí del Salmo 119, verso 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, a veces hemos leído la Biblia y no podemos mirar ninguna de sus promesas, de lo que nos dice, y muchas veces hay gente que dice, pues no le entiendo nada, ¿sí? No le entiendo nada. Pero dice aquí la palabra de Dios: abre mis ojos, alumbra mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, ¿cómo podemos recibir luz a nuestros ojos a través de la palabra de Dios? En el verso 130 del Salmo 119, verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando nosotros oímos a un siervo de Dios que es utilizado por Dios para traernos una palabra, nos alumbran los ojos. Por experiencia puedo decir que cada vez que nosotros nos congregamos y alguien nos predica, ¿verdad?, Dios responde a muchas preguntas que traíamos. A veces veíamos confundidos por alguna situación de la vida, del mundo, pero cuando nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, se nos aclaran las cosas, porque fuimos alumbrados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pero también encontramos otra porción que nos habla de que la palabra nos sana. Esa palabra nos sana. Y dice el Salmo número 107, Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Dice: envió su palabra y lo sanó y nos libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios sana. Sana a todo aquel que cree con fe las promesas que Dios dice, pero también dice que los libra de su ruina. Hay una historia en la Biblia de un centurión que vino a ver a Jesús porque tenía un siervo enfermo en casa. Y Jesús estaba compartiendo, entonces le dijo: yo voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. Y el centurión, la palabra centurión viene de un jefe de 100. Él era un soldado romano que tenía 100 personas bajo su autoridad. Y le dijo a Jesús:
Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y comprendo, ¿verdad?, las órdenes que se dan. A este le digo ve y va, a otro le digo ven y viene. Así es de que yo sé que tú tienes autoridad para enviar la palabra, y donde está mi siervo, él va a sanar. Esta historia está en el libro de San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, verso 8. Vamos a leer el verso 8 y el 13 para no leer toda la historia. Usted la lee en casa. Mateo capítulo 8, verso 8 dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego en el verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué bonita narración y qué fe. El mismo Jesús se asombró de la fe del centurión, que aunque era romano, tenía fe. Porque la palabra de Dios tiene que ir acompañada de fe para que haga un efecto en nuestra vida. Entonces, si usted está enfermo, la palabra de Dios le puede sanar hoy, pero usted tiene que creer. Solamente vamos a enviar la palabra y la palabra le puede sanar. Dice el libro de Proverbios que la palabra es medicina a nuestros huesos. Medicina a nuestros huesos. Esa palabra de Dios que debemos de leer todos los días, que debemos escudriñar cada momento de nuestra vida, y vamos a encontrar sanidad. Una enfermedad no solamente nos lleva a sentir dolor físico, también nos lleva a la ruina. Hay personas que han gastado todo su dinero en médicos, y esa ruina no solamente es económica, sino también a veces es emocional, porque cuando alguien está enfermo hasta de malas se pone. Por eso dice la Biblia que el buen ánimo hace soportar la enfermedad. Y si vamos un poquito más lejos, una enfermedad también pone en ruina a la familia, porque la familia se siente impotente de ayudar al enfermo, de ayudar al que está ahí, y no lo puede hacer. Entonces, una enfermedad es terrible en la vida de las personas, pero quiero decirles que la palabra de Dios nos puede sanar. Envió la palabra y los sanó, dice, y los libró de su ruina. Cuando Job fue probado, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Satanás: has considerado a mi siervo Job un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que Satanás le dijo: pues cómo no va a estar contigo, pues si tú has puesto una cerca alrededor de él y de su familia para que no los toque. Al trabajo de sus manos has dado bendición, pero tócale algo y verás que reniega de ti en tu presencia. Fíjese qué seguridad tenía Satanás, porque Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces Jesús, Dios le dio autoridad, le dio permiso, por decirlo de alguna manera, a Satanás de tocar a Job, si solamente no toque su alma. Acuérdense que dijimos que el alma es lo más importante, ¿verdad?, del ser humano. Y cuando Satanás le estaba diciendo esto a Dios, en Job capítulo 2, versículo 4, Job capítulo 2, versículo 4, dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hay una versión que me llamó mucho la atención, que dice que el hombre da todo por su pellejo. El hombre da todo por su piel. Y está comprobado que cuando hay una enfermedad, no importa lo que gaste, si me endrogo, si vendo mi casa, si vendo el coche, si saco todo mi dinero. Y bueno, lamentablemente hay gente sin escrúpulos que lucran con la enfermedad. Estos días hemos visto cómo ha aumentado el precio en los medicamentos, sobre todo los que se usan para atacar el virus. Sin embargo, Dios no nos cobra y nos envía su palabra y nos sana. Pero tenemos que tener fe. Tenga fe a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que por sus llagas somos curados. La palabra de Dios nos dice
que Él es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios nos dice aquí, envió su palabra y los sanó. Dios desea sanarnos a través de su palabra, y este es otro de los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero también hay otro beneficio, otro efecto de la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios alegra el corazón. La palabra alegra el corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías capítulo 15, verso 16. Seguramente usted ha oído la historia de Jeremías. Tenía un apodo, o lo conocían como el profeta llorón, porque fue un hombre que fue afligido sobremanera, a tal grado que algún día dijo: ya no voy a hablar más en el nombre de Dios, porque es afrenta a mí, ¿verdad? Sin embargo, había un fuego interior. Pero miren lo que dice Jeremías respecto a la palabra de Dios. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Esa tristeza que sentía Jeremías por la persecución, por haber sufrido por causa del Señor, dice que se le quitaba cuando iba a la palabra de Dios. Si usted es hijo de Dios, cada vez que escuche la palabra de Dios va a producir gozo en su vida, va a producir gozo en su corazón, que es su hombre interior. Repito una vez más: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, amados, la palabra de Dios debe de alegrar nuestro corazón. No puede estar triste un corazón que conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alegra día tras día. La palabra de Dios nos alumbra los ojos. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos convierte el alma, pero también dice la Biblia que la palabra nos hace conocer más a Dios. Una ocasión Jesús tuvo un encuentro con gente que practicaba la ley, fariseos, y les dijo esto en el libro de San Juan capítulo 5, verso 39. San Juan 5, 39. Les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos tenían un concepto equivocado de la palabra de Dios. Ellos creían que en ese libro estaba la vida eterna, pero Jesús les aclara y dice: no, en ese libro no está la vida eterna. Ese libro es para que les dé testimonio de mí. Yo soy la vida eterna. Dice: qué tremendo, ¿verdad? Es que a veces nos equivocamos en el lugar correcto, ¿verdad? Para mirar, poner nuestros ojos, pero una orden sí les da, dice escudriñar. La palabra escudriñar quiere decir como desmenuzar, estudiar, letra por letra, párrafo por párrafo. Nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras, y dice que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? A través de la escritura, a través de la palabra de Dios. Ahí está toda la revelación de la persona de Dios. Dijo Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la manera de conocerlo es a través de su palabra. Ahí encontramos lo que Él le gusta, lo que no le gusta, lo que hizo en el pasado, lo que hace en este tiempo y lo que hará en el futuro, porque la palabra de Dios también es futurista. Y por último, la Biblia nos dice en una promesa que Dios le dio a Josué, que cuando nosotros tenemos la palabra, otro efecto que hace en nuestra vida es que todo nos va a salir bien. ¿A quién no le encantaría que todo le saliera bien en la vida? No sé si estoy hablando con alguien que le salió algo mal en la vida. Póngase a pensar, ¿por qué? Una persona me decía esta semana: si la gente leyera la Biblia, todo fuera diferente. Si la gente escuchara la palabra de Dios y la pusiera por práctica, hasta muchos oficios se acabarían. No habría rateros, no habría cerrajeros, no habría abogados, no habría médicos, porque bien, habría salud. Un montón de oficios
se evitarían. Y dice Josué capítulo 1, versículo 8, esta palabra que Dios dio a Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremenda bendición podemos recibir a través de leer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Hay que recitarla, hay que confesarla, hay que creerla. De día y de noche meditarás. Meditar en la palabra de Dios es ver la forma en que podemos aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué está escrito eso ahí? ¿En qué me va a beneficiar a mí? De día y de noche. Pero también dice para que guardes y hagas. La única manera en que el efecto de la palabra de Dios estará en nuestra vida es haciendo la palabra de Dios. Les decía una frase este martes en la reunión, les decía que alguien escribió esto y dijo: no te preocupes por lo que no sabes de la palabra de Dios o por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que sabes y entiendes, porque eso lo tienes que poner por práctica. Y realmente es una realidad. No importa que usted sepa toda la Biblia si no la pone por práctica. El diablo se la sabe toda también, pero tiembla. Pero lo poco que usted sepa, o que yo sepa, porque nunca llegaremos a conocer todo de Dios, hay que ponerlo por práctica, porque dice aquí, para que hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, este libro de la ley. Y entonces dice que harás prosperar tu camino, que nuestro camino prospere a través de la palabra, y dice: y todo te saldrá bien. Mis amados, este mes de la Biblia vamos a redoblar nuestro esfuerzo por leer más la palabra de Dios. El video que pasamos al principio habla de los efectos que tendrá entre más días a la semana leamos la Biblia. Que no seamos cristianos que solamente el domingo, cuando el pastor dice abran su Biblia, es cuando la abran. Hay una anécdota de una familia que invitó a comer al pastor en diciembre a su casa, y le pusieron la mejor vajilla, una vajilla de plata. Y cuando el pastor estuvo con ellos, abrió la Biblia, les compartió algo de la palabra de Dios y comió con ellos en la mesa, y cuando el pastor se fue, echaron de menos que faltaba una cuchara. Luego su mente, ¿verdad? Cuando nos falta algo, cuando se nos pierde algo, empezamos a pensar y a pecar con nuestra mente, diciendo: ¿quién me lo robaría? Fulano de tal. Y a veces juzgamos sin tener razón. Y ellos pensaron así: el pastor se llevó la cuchara que falta. Y se quedaron con ello todo el año, y al siguiente año lo volvieron a invitar. Y cuando estaban en la mesa dijo: préstenme la Biblia porque voy a compartir con ustedes algo de la palabra de Dios antes de cenar. Y la abrió y estaba la cuchara ahí. Dijo: yo puse esta cuchara para ver si ustedes leían la Biblia, pero yo vi que en todo el año no la leyeron. Qué vergüenza que pasó esta familia. Hermanos, que no nos pase eso. Dios quiere que escudriñemos las Escrituras. La palabra de Dios debe ser cotidiana. Todos los días estudiar la palabra de Dios. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero también es el más atacado. En algunas ocasiones de la historia lo quisieron quemar y destruir. Pero la Biblia también la leen todos los presidentes en el mundo. Los primeros astronautas se llevaron una Biblia a la luna para leerla. Todas las leyes, si usted es estudiante de leyes, en la universidad, usted sabe que en la universidad le van a decir: lee la Biblia aunque sea una vez en tu vida, porque ahí están todas las leyes. La Biblia es la palabra de Dios porque ha transformado vidas. Yo conozco testimonios de gente que en la cárcel le llevaron una Biblia y Dios los transformó de una manera extraordinaria. Toda la Biblia es un consejo. Yo podía hablarles un montón de cosas de por qué creo que la palabra de Dios es la Biblia, o más bien por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. Miren que fue escrita por más de 40 autores
en diferentes épocas, con diferente oficio, y no se contradicen entre ellos. Quiere decir que hubo una mente. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lea la Biblia, comparta la Biblia. Yo le invito a que este mes usted se anime a compartir con alguien una Biblia. Regale una Biblia. Apoyemos la causa bíblica y sepamos que la Biblia, somos privilegiados por tener la palabra de Dios en nuestro idioma, porque hay muchos países que no la tienen, muchos lugares remotos en las provincias, en las selvas, que no tienen la palabra de Dios en su idioma. Entonces yo les invito a disfrutar de los efectos de la palabra de Dios en su vida. Este mes de la Biblia le damos gracias a Dios porque tenemos la Escritura. Si usted tiene una en su casa, no la guarde en el ropero, en la vitrina, guárdela en su corazón, léela todos los días, va a encontrar sabiduría para vivir. Vamos a darle gracias a Dios, y yo les invito a leer la Biblia, a redoblar ese esfuerzo por leer la Biblia todos los días de su vida, porque es alimento aparte, ¿verdad? Podría yo hablar aquí de un montón más de efectos de la palabra de Dios en nuestra vida, pero solamente quiero motivarles a que pongamos mucho interés en leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra escrita que nos has dejado como una revelación. Dice tu palabra, Señor Jesucristo, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y yo sé, mi Dios, que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de los filos. Yo sé que está llegando allá donde están mirando esta transmisión. Te pido que haga un efecto también en la vida de los oyentes. Si alguien está enfermo, yo envío la palabra en el nombre de Jesús, y que en esta misma hora sientan mejoría, vean el beneficio, vean la salud en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, llénanos de gozo, de alegría, llénanos de sabiduría para vivir a través de tu palabra. Y si alguien, mi Dios, nunca ha tenido un encuentro con tu palabra, dale hambre y sed de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, para que les hagan sabios para la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos en las transmisiones el martes a las 7:15 y los domingos a las 10:30. Están todos cordialmente invitados. Amén. Queremos a Cristo proclamar.